Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video de mi taller limón. Hoy les voy a mostrar otro súper reciclado. Vamos a hacer un frasco decorativo, reciclando papel y frascos. Vamos a necesitar un frasco de vidrio con tapa rosca, un cuadrado de cartón de 11 por 11 centímetros con un círculo recortado del tamaño de la boca del frasco, y 4 rectángulos de 11 por 13 centímetros. Con silicona líquida vamos a ir pegando los rectángulos en el cartón central. Unimos con cinta de papel para generar más presión sobre el cartón. Recortamos otro cuadrado de 11 por 11 centímetros para la parte inferior. Necesitamos una tira de papel craft de 46 por 2 centímetros y la vamos a ir pegando en la parte inferior de todo el trabajo. Con un cuadrado de 13 por 13 centímetros de papel craft vamos a forrar el fondo del cubo. Vamos a cortar en papel tiras de 0,5 centímetros por 5 centímetros y las vamos a marcar cada 1,5 centímetros. Pintamos con acrílico negro los extremos de la tirita. Ahora es el momento de pegar esas tiritas. Las doblamos en forma de gota, completando toda la hilera. Se van pegando sobre la línea del papel. Después de la primera hilera, marcamos una línea 1,5 centímetros por encima. Ese es el lugar por donde vamos a pegar la segunda. Y así vamos a hacer 4 hileras.
otro tutorial te gustaría ver en el canal? Déjame tu sugerencia en los comentarios del video. Ahora, con un acrílico negro, vamos a ir pintando el fondo en la parte superior. Recortamos una tira de papel de 46 por 6 centímetros y medio. Esa tira la vamos a ir pegando en la parte superior de nuestro cubo. Una vez que se haya secado la pintura negra, vamos a ir cubriendo todos los bordes con las tiritas que ya habíamos hecho. Completamos también alrededor de la boca del frasco. Para finalizar, vamos a pintar la tapa de color negro. Y ya sabes, si te gustó este video, no olvides de darle like y suscribirte al canal.